Los mensajes de los tres ángeles comprenden colectivamente un mensaje divino enviado por el cielo, cuyo propósito es preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Estos mensajes están diseñados por Dios para tener un impacto práctico en nuestras vidas. Revelan el plan de Jesús para la vida del tiempo del fin. Los mensajes de los tres ángeles son mucho más que doctrinas teóricas que tienen poco impacto en nuestras vidas, aunque llevan una advertencia solemne a los inconversos que no se puede ignorar. Su propósito principal es acercarnos a Jesús. Así que la lección de hoy se enfoca en dos frases del mensaje del primer ángel. Primero, la expresión teman a Dios y segundo, denle gloria. Como descubriremos en nuestro estudio de hoy, temer a Dios se refiere al respeto, asombro y asombro ante su infinita sabiduría, su increíble poder y su asombrosa gracia. Temer a Dios también es un estado mental, uno que es leal a Dios. En una era de importancia autoinflada, por decir así, consumismo y egocentrismo, el primer ángel nos llama a vivir una vida centrada en Dios, en lugar de una vida egocéntrica. Dar gloria a Dios se refiere a cómo vivimos. Dar gloria a Dios impacta cada área de nuestras vidas, desde lo que comemos y bebemos hasta lo que tenemos en mente y los lugares que vamos. Dar gloria a Dios influye en las cosas que leemos y lo que vemos en Internet o la televisión. Así que nuestra lección examina de cerca estas dos frases para descubrir el impacto que tienen nuestras vidas en el siglo XXI. Exploraremos juntos cómo comprender el Evangelio de Jesucristo, que nos permite temer a Dios y cómo darle gloria. Comenzamos leyendo Romanos 13, 11 y 12 y nos dice así: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Hace varios años la revista National Geographic informó que un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Y consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Y al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabullaron debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podía haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. ¡Qué imagen del creyente que está salvo en Cristo gracias a su sacrificio! Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos, de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como literal. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga, porque el ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora del juicio, de su juicio. Y el libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. Y está en Daniel 8:14. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Sabes que todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal, porque ocurría en el día de la expiación, que era un día de juicio. Y aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de los 2300 días. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días? ¿Y qué le respondió Dios a él? Vamos a ver Daniel 8 y Daniel 9. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, porque estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó: quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido la explicación del resto de la visión. Y el capítulo siguiente, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Ahora esto es clave, es importantísimo, amados, porque habla del plan de salvación de una forma cronográfica y cronométrica. Le dice: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Y hermanos, los ángeles siempre dicen la verdad. Algo tan importante el mundo tenía que saberlo. Y Dios envía a Gabriel, el sucesor de Lucifer, a dar este mensaje de importancia para el planeta Tierra. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca se imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. Y aquí está Daniel 9, 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué es tan significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio? El juicio que está en Daniel 8, 14. ¿Qué gran verdad se enseña aquí mediante este vínculo? Jesús muere y gana el derecho de ser nuestro juez y nuestro abogado. Pero veamos ahora los 2300 días y el tiempo del fin. ¿A qué periodo declara el ángel que se aplica la visión de Daniel 8 y los 2300 días? ¿Y por qué es importante entender esto? Vamos a Daniel 8, 17. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Y él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo? El tiempo del fin. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Bueno, algunos argumentan que los 2300 días son días literales. También creen que ese cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar Seleucida Antíoco Epífanes del año 216 a.C., al menos 164 a.C., que atacó Jerusalén y profanó el templo judío, a pesar de que estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel de que la visión se aplica ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. Y en Daniel 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Menciona al carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia, aunque no se la nombra, al igual que los dos poderes anteriores,
La siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Y luego describe una especie de fase religioso-política de Roma que echaría por tierra la verdad e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. La purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Y Gabriel está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. Y al final de Daniel 8 podemos ver claramente que Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2300 días. La primera parte sobre el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, todo había sido explicado. Incluso a los dos primeros poderes se los identifica claramente por nombre. Sin embargo, no se le explicó la purificación del santuario. El ángel Gabriel que se presentó en Daniel 8 aparece ahora en Daniel 9 y le dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿Qué visión? Como veremos, la visión de los 2300 días. La única parte de la visión anterior en Daniel 8 que aún no le había explicado a Daniel. Y Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. Hermanos, ¿qué nos dice esto sobre el vínculo íntimo entre el cielo y la tierra? Ahora, ¿qué instrucción específica da el ángel a Daniel? ¿Por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario de Daniel 8:14? Veamos. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. El ángel claramente instruyó a Daniel: entiende, pues, la palabra, entiende la visión. Ahora, ¿qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión de Daniel 8 que el profeta no entendió, o sea, la visión de los 2300 días. Y Gabriel sigue en Daniel 9, 24 al 27. ¿De qué acontecimientos de la vida y el misterio de Jesús está hablando? La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía. En la profecía bíblica, un día profético equivale a ¿cuánto? Un año literal. Eso está en Ezequiel 4 y Números 14. Y en otras partes de la Biblia también. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio día por año de la profecía se aplica aquí es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente, calza bien, cuadra exactamente como fue dicho. Si aplicamos este principio, 70 semanas se componen de 490 días. Puesto que un día profético equivale a un año literal, entonces 490 días son 490 años literales. Y Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas, que de paso el significado literal en hebreo es chadak, es cortadas, o sea, tomadas de esa gran profecía. ¿Cortadas de qué? Podría ser de la única profecía en la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel 8:14. O sea que estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8:14, la única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8, y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel, con esta profecía, viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir, yo llamaría reconstruir Jerusalén. Aunque se había aprobado varios decretos, se habían aprobado referente a Jerusalén. En Esdras capítulo 7 descubrimos que el decreto aprobado fue aprobado en el 457 a.C., permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino que también se establecieran como una comunidad religiosa.
Y Esdras capítulo 7 nos dice lo siguiente. Por mí es dada esta orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ahora es importante, amados, notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del 457 a.C. y a partir de ese decreto, en el 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas. Y aquí queremos usar algunos gráficos. Sígueme, por favor, para poder entender mejor. Aquí está la gran profecía, y aquí están estos primeros 490 años, y luego cuándo comienza esta profecía, como la Biblia lo indicaba y como dice el libro de Esdras. Si comenzamos del 457 a.C., y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. Y en el año 27 después de Cristo Jesús, el Mesías se bautizó. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Comparemos, por ejemplo, Romanos 5 y Daniel 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo profético, ¿verdad? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ¿qué grandes verdades encontramos aquí? Después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías y nada le quedará. El Mesías sería cortado o crucificado. Y el versículo agrega, nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no fue para sí mismo. Por lo que Pablo pudo escribir, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Daniel 9:27, leemos que a la mitad de la semana, los últimos 7 años, recuerda estos 490 años, primero el 469 y esa última semana, como vemos en el gráfico, es cuando ocurre el ministerio de Jesús. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Aquí es donde los dispensacionalistas le erran y le erran muy feo. Agarran esta semana del misterio de Jesús y la colocan en el futuro. En un futuro allá, quién sabe cuándo. Y allí surge el falso concepto del rapto secreto y todo lo demás. Bueno, hermanos, la historia es historia. Es un hilo que no podemos cortar y poner los pedazos donde queramos. Lo que es historia pasó. Y el evento de la muerte de Jesús pasó. Y su muerte en la cruz y su bautismo. Y así esta gran profecía sigue su marcha y terminó en la fecha indicada. Pero dice que a la mitad de esta semana 70, en el año 31, o sea, en esa última semana, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz. Y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Y estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética. Y eso ocurrió en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Y aquí está el registro bíblico. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Teniendo en mente lo que acabamos de leer, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel 9, 24 al 27?
Es que, hermanos, si estudiamos solamente el Nuevo Testamento no vamos a entender toda la Biblia. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo y se complementan perfectamente. Daniel lo dijo y aquí en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento. Veamos ahora un año clave en el plan de salvación. 1844. Vamos al gráfico nuevamente. Aquí tenemos los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años. Fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad. Yo diría fue el tiempo de plazo que les dio para que se arrepientan, den frutos, pero se volvieron peores que antes. Pero está hablando también de la venida del Mesías. Durante ese periodo vendría a su pueblo, a lo suyo vino, ¿verdad? Y la última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Aquí está. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el 34 después de Cristo. Si le restamos los 490 años a los 2300, nos quedan 1810 años, que es el periodo que va del año 34 hasta 1844. Y esta segunda parte de los 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, si comenzamos del año 34 y le agregamos 1810 años, ¿llegamos a qué año? 1844. Y hago una pausa aquí. Si tú dices, bueno, no coincide porque son 365. No, los días bíblicos o el calendario era de 360, no 365. Porque usaban el calendario lunar de 30 días. Y aquí vemos que a la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial, en el tiempo del fin, en ese año comienza a ser una obra que iba a afectar a cada ser humano y el mundo tenía que saberlo. Y Dios hace su llamado final a la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándole diciendo, la hora del juicio ha llegado, respondan a mi amor, acepten la gracia, lleven una vida piadosa de obediencia porque cada caso está siendo juzgado. Puedes ver eso en Levítico 16, el día especial de expiación. ¿Cuál fue la purificación? Mejor dicho, la razón de la purificación del santuario. ¿Y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación como la única manera de salir airosos del juicio. ¿Qué mandó a hacer Dios a su pueblo en ese día especial de juicio? ¿Y qué debería significar eso para nosotros hoy? Vamos a Levítico, porque por siglos a Israel se le dio estas festividades que preanunciaban lo que vendría a ser el Mesías. Eran un símbolo de una realidad que hoy nos toca vivir. Levítico 23. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y los israelitas debían afligir su alma. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir a Dios que los limpie. Así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal. Así era como él lo hacía, una vez al año. Y los capítulos proféticos de Daniel 7 al 9 y Apocalipsis 14 se centran especialmente en los llamados urgentes de la hora del juicio para prepararse. Porque desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio, tal como la profecía lo indicaba. Y el mensaje de Apocalipsis del primer ángel ha comenzado a proclamarse, ha llegado la hora de su juicio. Que de paso, amados, esa es la razón que Dios levanta a la iglesia adventista del séptimo día. Y la profetizó cómo se levantaría de un chasco. Más que un chasco, como algunos dicen, de poner fechas. Allí está el certificado de nacimiento de la iglesia adventista. Si el pueblo de Dios no nace de un chasco, entonces todavía es Babilonia. Pero allí dice claramente que este pueblo se levanta
le da 3 mensajes y van a todo el mundo. Bueno, yo quiero terminar con esta historia y algunas preguntas de reflexión. Hace varios años el autor de estas lecciones estaba ayudando a una anciana a dejar de fumar. Estudiaron la Biblia juntos, se aconsejaron y oraron juntos, pero nada parecía funcionar. Simplemente no tenía la motivación para dejar de fumar. De hecho, le gustaba fumar y solo deseaba dejar de fumar a medias. Un día cuando el pastor visitó a esta anciana abuela, ella tenía una gran sonrisa en su rostro y exclamó: «Pastor, renuncio, renuncio. Hace varios días que no fumo». Y ansioso por descubrir qué hizo el cambio, el pastor le preguntó: «¿Qué lo motivó?». Ella simplemente respondió: «Mi pequeña nieta de 7 años». Ella explicó: «Una noche estaba sentada en mi silla favorita fumando y mi nietita se subió a mi regazo y me dijo: abuela, cuando sea grande quiero fumar como tú». Eso fue todo, pastor. Renuncio por su bien. Si una abuela puede dejar de fumar por causa de su nieta, ¿no podemos nosotros, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, abandonar cualquier hábito que no esté en armonía con su voluntad por causa de Cristo? El diablo dice que es imposible vencer nuestros malos hábitos y tendencias pecaminosas. Jesús dice: «Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida», que literalmente quiere decir la corona que es vida, o sea, la vida eterna. Jesús nos promete fuerza, la fuerza para salir victoriosos en la batalla contra el mal. ¿Cómo es el mensaje de los 3 ángeles tanto un llamado a la obediencia como a una vida piadosa en esta hora crítica de la historia de la tierra? Y por último, ¿de qué manera Jesús, nuestro Salvador y Señor, nos proporciona tanto la motivación como el poder para vencer? Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por darnos esta profecía tan clara que nos habla del plan de salvación, la forma como tú salvas, como tú operas. Y nos las has revelado hace muchos siglos. Y hoy estamos viviendo en esta solemne hora cuando a partir de 1844 cada caso está siendo examinado. Y queremos rogarte que hoy que vivimos en ese día solemne, el gran día de la expiación, el gran día del juicio, podamos hacer arreglos de cuentas, encuadrar nuestra vida contigo, confesar, arrepentirnos, recibir tu gracia, tu poder y la motivación para vivir vidas piadosas y mirar con ansias el futuro glorioso cuando compartiremos la eternidad con Jesús. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nuevamente decimos hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Y como decimos siempre, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.